Hoy te voy a enseñar un departamento equipado con 3 habitaciones, un diseño con doble altura en un complejo residencial de lujo lleno de naturaleza dentro de la ciudad de Mérida. Me encuentro en el complejo residencial Enso, que es una de las mejores comunidades para vivir en el norte de la ciudad de Mérida sin que tengas que atravesar el tráfico del periférico. Este desarrollo combina un diseño moderno de lujo, pero incluye mucha naturaleza. Los residentes de Enso van a disfrutar de muchas amenidades, entre otras como los jardines del Parque Central, una terraza bar, un bar climatizado, una alberca de buen tamaño, gimnasio, cancha de pádel, entre otras cosas. Todo esto dentro de un complejo privado con caseta de vigilancia y un lobby que incluye un concierge. Y ahora vamos a conocer el departamento, no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal. Nos encuentras como Senda Bienes Raíces, activa las notificaciones y recibe avisos cada vez que lancemos uno de nuestros videos. Cada torre está dividida en módulos. Cada piso en el módulo tiene solamente 4 departamentos. Eso está muy bien porque la convivencia es reducida. No tenemos tantos vecinos en el mismo piso. Asimismo, también en el área común de cada piso tenemos un baño para comodidad de las personas que nos ayuden con servicios en el departamento. Tenemos el área de shower y tenemos el área de máquinas, que es donde están los compresores de los aires acondicionados. Ahora sí, vamos a ver el departamento. Y ahora sí te doy la bienvenida a este departamento, el cual a lo largo del video vas a ver que tiene un diseño contemporáneo con espacios cómodos. Y aquí en la planta baja, porque este departamento cabe mencionar es de 2 pisos, en la planta baja tenemos un concepto abierto en el área social que nos permite tener una convivencia muy buena en el momento de estar en la sala, comedor y la cocina, que están en un espacio integrado. Y empezamos con esta zona que tenemos destinada para el comedor del departamento. Puedes ver que aquí tenemos a manera de ejemplo un comedor que incluye la credenza, y este comedor es para 6 personas. Ahora mismo tenemos solamente 5 sillas, pero justo donde estoy parada iría la 6ª persona. Y te puedo decir que siento una comodidad en general, espacios muy cómodos para poder transitar alrededor de esta zona sin sentirse como apretujados o apachurrados, como decimos aquí en Yucatán. Este es el área para comedor. Vamos a avanzar y vamos a una de mis partes favoritas de este departamento, que es esta cocina preciosa que tiene un diseño muy contemporáneo. Puedes ver que tenemos las mesetas con este granito Vía Láctea que combina tonalidad negra con algunas vetas blancas. Es un granito que la verdad es que es muy elegante, en general da muy buena vista y está en la meseta y también en la parte donde iría esta cenefa, que es de muy buen tamaño, que es un recubrimiento que está aquí en la pared. Y también podemos ver que ya tiene la carpintería incluida en la cocina, que combina los colores del gris mate en la parte superior y el color de la madera en la parte inferior, que en conjunto con el color de las mesetas nos da un diseño bastante armonioso y moderno a esta cocina. Entonces, pues, se entrega con su taja de acero inoxidable, con su llave monomando, y también está incluida la parrilla de inducción y la campana extractora. Cabe mencionar que aquí en este departamento todo el equipamiento es eléctrico, pues no está permitido utilizar el gas por seguridad de todos. Y antes de llegar a la sala te platico un poquito más del techo que tenemos en esta zona del comedor y la cocina. Techo que me gusta mucho porque tienes un laminado tipo madera que nos da bastante calidez a esta zona y también combina a la perfección con las paredes neutras que tenemos aquí en el departamento. Y ahora sí llegamos al área destinada para la sala. También podemos ver que tenemos aquí este juego de sala que está muy cómodo. La verdad, tenemos una mesa central es bastante grande y se sienten los espacios muy bien. La verdad, no se siente para nada algo apretado. Por esta zona que tengo enfrente tenemos salidas para que pongas tu televisor, puedas tener ahí tu centro de entretenimiento y puedes pasar tardes muy agradables aquí. Tiene varios puntos que me gusta muchísimo esta zona. El primero que te voy a decir es que tenemos un techo a doble altura completo por este lado. Este techo a doble altura nos da una mayor amplitud en
general en esta zona tenemos una sensación de mayor amplitud, le da mucha elegancia también a esta parte y por supuesto nos da una iluminación padrísima, una iluminación genial a todo lo que es esta zona del departamento. Y por aquí tenemos unos ventanales, estos ventanales son igual de piso hasta el techo, ya se encuentran con las persianas, estas persianas son translúcidas para que puedas bajarla en un momento dado sin que se bloquee por completo la luz solar o subirlas cuando quieras ver estas maravillosas vistas que tenemos del Parque Central. Y otra de las cosas que me encanta de esta zona es que tenemos aquí esta salida por medio de este ventanal hacia lo que es un balcón, el balcón de este departamento, en donde pues podemos ver que tenemos aquí a manera de ejemplo las sillas, una mesa central. Tenemos esta vista espectacular hacia el Parque Central del complejo residencial. Tenemos mucha vegetación, incluso te digo que hay árboles aquí que todavía falta que crezcan, o sea que va a quedar todavía con una vista todavía más verde, más bonita. Aquí podrás disfrutar de las tardes preciosas que tenemos aquí en Mérida en la privacidad de tu departamento. Y antes de pasar a las habitaciones te platico que aquí tenemos en planta baja un área destinada para la lavadora y secadora y también está por este lado el calentador que le lleva agua caliente a todo el departamento y por esta zona también vamos a encontrar lo que es el centro de carga. Y también es importante mencionar que en esta planta baja tenemos un medio baño para tus visitas. Y ahora me encuentro justamente en la recámara principal del departamento. Está en la planta baja. Recuerda que tenemos 2 pisos en este departamento y este está en la planta baja. Tenemos espacios perfectos, muy cómodos para poner un juego de cama king size. Por este lado las conexiones para que puedas poner ahí tus lámparas. En este lado iría la cama, los burós. Y por el otro lado tenemos ya las salidas también para que puedas conectar tu televisión si eres de los que gusta tener televisión en su habitación. Y también tenemos esta vista, que me encanta esta vista preciosa hacia el área de los jardines del Parque Central. Ya está equipada con aire acondicionado. Cabe mencionar que todos los aires acondicionados de este departamento son inverter, que son muy ahorradores de energía. Por este lado pasamos y vamos a encontrar lo que es el closet vestidor de esta recámara. Tenemos espacio con carpintería ya incluida de mi lado izquierdo y también de mi lado derecho. Tenemos cajones, tenemos repisas, tenemos barras para colgar nuestra ropa, tenemos también una parte superior para maletero. La verdad es que es un closet bastante completo y llegamos hacia lo que es el baño completo exclusivo de esta recámara, el cual ya también cuenta con carpintería como vanities, los que están debajo de las mesetas. La meseta es de mármol y también ya cuenta con el espejo cristal templado. Y también quiero mencionar que tenemos un recubrimiento de mármol en el área de la regadera, lo cual le da un toque bastante elegante a este baño. Y antes de subir a la planta alta, te platico un poquito más de la escalera. Aquí tenemos unos escalones así tipo volados que me gustan mucho, son muy modernos. Los escalones son de madera y también se le agregó este detalle de vigas de herrería en tonalidad negra. Me gusta mucho cómo se combina el tono de la madera con el tono negro de estas vigas. Entonces la verdad es un diseño moderno que le da mucho protagonismo a esta escalera. Y al llegar al segundo piso nos encontramos con este espacio que es una estancia que tiene una vista preciosa hacia lo que es el jardín del complejo y pues puedes decorarla ya sea como se nos muestra aquí, con 2 sillones, una mesa central, una mesita central. Aquí puedes sentarte también a leer un libro, a simplemente disfrutar de tu departamento, o también podría ser que le puedas poner un librero, algo tipo decorativo nada más, que sirva como un espacio de transición de las escaleras hacia las habitaciones. Llegamos a la primera de las 2 habitaciones secundarias, las cuales están en la planta alta, y podemos ver que aquí tenemos espacios similares. La verdad es que son espacios cómodos en las habitaciones. Ya cuenta con el aire acondicionado, también tenemos el closet vestidor de esta recámara que cuenta también ya con carpintería, y avanzamos un poquito más y vamos a encontrar el baño completo exclusivo para esta recámara. Y llegamos a la tercera y última habitación del departamento. Aquí contamos con un espacio similar. Sí te puedo mostrar un poquito más los espacios porque aquí tenemos una cama del tamaño king size. Puedes ver que cabe perfectamente. Tenemos espacio todavía a los costados, espacio, un pie de cama y un espacio todavía para poner aquí tu centro de entretenimiento, equipo multimedia, televisión
Y por supuesto también vamos a encontrar que tenemos una muy buena iluminación, una vista preciosa. Tenemos persianas blackout en las habitaciones, es algo que no te había mencionado. Esto es muy bueno para la privacidad cuando tú la quieras así. Cierras tu persiana y se bloquea el paso de la luz del sol. Esto es muy bueno para dormir, ¿verdad? Sobre todo si te quieres despertar un poquito tarde en las mañanas, bueno, la persiana la cierras y no va a pasar la luz del sol. Avanzamos un poquito más y vamos a ver que también tenemos un closet vestidor. Este es un closet tipo L con carpintería y por supuesto el baño completo para esta recámara. Y ya estamos por finalizar el video, pero antes vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. El departamento se encuentra ubicado en Enso Residencial, un complejo de departamentos ubicado en el norte, en la mejor zona de Mérida, y sin que tengas que pasar el tráfico del periférico porque estamos justamente dentro del mismo. El departamento cuenta con 3 habitaciones, cada una con closet, vestidor, con carpintería y baño completo. Está equipado con aires acondicionados en todas las habitaciones, así como en el área social. Tenemos persianas también en todas las habitaciones, así como en la parte de la sala. Cocina ya equipada. Es decir, está listo solamente para que te mudes. Pues bueno, también tenemos un dato importante que son los metros cuadrados. En total tenemos 171 metros cuadrados que se dividen de la siguiente manera. 143 metros cuadrados de área habitable, es decir, el departamento en sí. Y tenemos 25 metros cuadrados de los 2 cajones de estacionamiento, los cuales están techados, lo cual es súper bueno para proteger nuestros autos del calor que hace aquí en Mérida. Y por último, 3 metros cuadrados destinados a una zona de bodega exclusivo también para el departamento, para que puedas guardar ahí todas las cosas que no necesitas o que no usas constantemente. Cosas que tiene este complejo de departamentos también es que contamos con temas que a lo mejor no se ven normalmente, pero que son importantes, por ejemplo, con suavizador de agua que está para todo el complejo residencial. Esto nos ayuda mucho a evitar que se bloqueen nuestras salidas de agua, como son las regaderas, por ejemplo, ya que el agua aquí en Yucatán es bastante densa, porque tenemos mucho mineral, tenemos mucho calcio, que eso hace que se pueda tupir, le salga el sarro, el famoso sarro a las regaderas. También contamos con elevador para comodidad de cualquier persona que venga. Y pues bueno, algo muy importante es lo que sigue, que es el precio de este precioso departamento, que es de 7,700,000 pesos al día de hoy que estoy grabando, que es en mayo de 2025. Si quieres saber más detalles, si te ha gustado el video, te pido también que me dejes saber escribiendo algún mensaje en la cajita de comentarios. Y pues bueno, antes de terminar te recuerdo que te suscribas a nuestro canal. Nos encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok como Senda Bienes Raíces, y a mí me encuentras como wendy.ewan. Llegamos al final. Yo soy Wendy Ewan de Senda Bienes Raíces en Mérida, Yucatán, y espero escuchar muy pronto de ti.